Buenas tardes, son 6 en punto. Vamos a dar inicio con la sesión del círculo de estudio. Por los compromisos que tienen, me comentan que no se podían conectar. Entonces voy a grabar la sesión como si estuvieran presentes y continuamos. En la segunda sesión cerramos revisando el formulario de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se los mandé, solamente una persona lo respondió. Vamos a analizar las preguntas para que coincida con lo que tenemos en las grabaciones anteriores. Entonces voy a compartir mi pantalla y aquí le voy a dar zoom. Aquí. Darle más. Y ya se aprecia mejor. Les recuerdo, este formulario corresponde a la Ley General de los Derechos de los niños, de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, vamos a analizarlo. ¿Por qué? Porque en la sesión de hoy vamos a empezar con Ley General de Educación y trae algunos artículos que son interesantes para el proceso que vamos a tener. Cerramos este apartado con el análisis de las preguntas. Pregunta 1. Un docente detecta que un alumno de cuarto grado se queda dormido constantemente en clase. Al preguntarle, el alumno comenta que por las noches cuida a sus hermanos porque su madre trabaja. ¿Qué acción es la más adecuada? Entonces, aquí tenemos dos cosas. Aquí tenemos dos cosas. Tenemos un docente de cuarto grado y el niño se queda dormido. ¿Qué acción es la más adecuada? Uno, llamar la atención al alumno y exhortarlo a cumplir sus responsabilidades no es una opción correcta. ¿Por qué? Porque el alumno es de cuarto grado. Él todavía no está consciente de sus responsabilidades. Entonces, según la ley general, sigue estando el cuidado de los tutores. ¿Sí? Ahora, no aplica para que se amerite una sanción por bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque el hecho de que se quede dormido no está generando un registro de que su rendimiento académico lo lleva mal, ¿sí? Ahora, recomendar a la familia del alumno que duerma más temprano no es una opción correcta porque ya no está en nuestros ámbitos de competencia. Nuestro ámbito de competencia aquí es hablar con el padre de familia o tutor, que son las figuras jurídicas que aparecen dentro de la norma, ¿sí? Ya la familia, que tú veas a un tío, a un primo, a un hermano y le digas, oye, pon a tu hijo, a tu vecino, a tu hermano a dormir, no es correcto, ¿sí? Porque recuerden que las figuras jurídicas que están asentadas en la Ley General de los Derechos del Niño y Adolescente son los padres de familia o tutores. Entonces, ¿cuál fue la respuesta correcta? Y aquí coincidimos. Ajustar estrategias pedagógicas y canalizar el caso a la autoridad escolar correspondiente, ¿sí? Entonces, aquí estamos bien. Nos vamos con la segunda. Aquí este reactivo tiene varias claves. En una secundaria se detecta un caso de acoso verbal reiterado entre estudiantes. El director decide resolverlo con una plática grupal sin activar protocolos para no exagerar. Desde la Ley General de los Derechos del Niño, de la Niña, Niño y Adolescente, esta decisión es... Aquí tenemos varias cosas que rescatar. Hay acoso verbal reiterado. La ley prohíbe esto, cualquier tipo de acoso, cualquier situación que atente contra la integridad de los educandos, ¿sí? Entonces, el director decide resolverlo con una plática grupal sin activar protocolos para no exagerar. Entonces, aquí coincidimos, esto es incorrecto porque desde que ya
Esta es la palabra clave. Acoso verbal reiterado. Ya está fomentando ese tipo de conductas. Entonces, es de cajón que tienes que activar los protocolos desde que ya lo detectas como reiterado. ¿Sí? Entonces, aquí la respuesta correcta es que la acción del director es incorrecta porque minimiza la acción y vulnera los derechos. ¿Sí? En otros formularios me han respondido, esto es correcta porque no hay violencia física. Con el solo hecho de que sea acoso verbal, recuerden que dentro de los protocolos de prevención, el acoso verbal ya está tipificado. Entonces, no esperen a que haya violencia para actuar. ¿Sí? Aquí. Una docente decide reprobar automáticamente a un alumno con ausencias frecuentes sin investigar la causa. Esta decisión, aquí recuerden que para que nosotros podamos reprobar, no lo podemos hacer automáticamente. Tenemos que hacer todo el proceso de elaboración de expediente, levantamiento de evidencias, seguimiento, canalización, plática con los tutores. El término reprobar automáticamente no existe, ¿sí? Entonces, se vulnera el principio del interés superior de la niñez. Recuerden que aquí viene un apartado en esta Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que dice que ante todas las cosas, independientemente de tus reglamentos, está el interés superior de la niñez. Entonces lo tienen que dejar sobre todas las cosas. Aquí el reglamento escolar pasa a segundo término, ¿sí? Continuamos. Aquí esta está más fácil. Un alumno con discapacidad no recibe ajustes razonables porque no está en el programa. ¿Qué derecho se vulnera? Educación inclusiva. Aquí, siempre que hablamos de discapacidad, hablamos de inclusión. Y dentro de estos términos aparecen las barreras de aprendizaje. Eso hoy lo vamos a analizar. ¿Sí? Continuamos. Este está interesante porque tiene varias vertientes. Pregunta 5. Una maestra detecta posibles signos de violencia familiar en una alumna, pero no decide reportar para no romper la confianza. Desde la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esta acción es aquí. No puede ser ética y empática porque si ya viste violencia, tienes la obligación de denunciar. Desde el hecho que conozcas algo, tienes la obligación de denunciar. Esta respuesta no puede ser correcta porque prudente mientras no haya evidencia. Aquí está, desde que tú lo percibes. Ahora, para detectar violencia familiar, no lo hacemos en un vistazo. Es un patrón que el niño viene presentando en 2, 3 o 4 días. Entonces, ya aquí la maestra, al menos mínimo 3 o 4 días, observó violencia. ¿Sí? Ahora, este término de romper la confianza, nuestros alumnos no son amigos. Así, tajante. Nuestros alumnos no son amigos y no puedes romper la confianza si no estamos en esa misma línea. Entonces, tú eres una autoridad como maestro frente a grupo. Tú tienes que cumplir todos los protocolos que te piden y dentro de la ley, lo primero que te dicen es que si detectas un signo de violencia o algo que veas que afecte el interés superior de la niñez, denuncia. Y si no denuncias, llegamos a la respuesta correcta. Una omisión de responsabilidad. ¿Sí? Esto está interesante, aquí no coincidimos. Vamos a ver por qué. Un conflicto grave entre estudiantes es resuelto solo con suspensión temporal.
¿Qué elemento falta para cumplir la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes? Si solo se resuelve con suspensión temporal, si no aplicaste los protocolos, te faltó aplicar el enfoque de protección y restitución de derechos. ¿Qué implica esto? Que antes de que llegues al registro administrativo, tuviste que haber cumplido con el protocolo de, a ver, ¿por qué actuaste así? ¿Qué te generó esto? Nos brincamos ese paso, ¿sí? Y recuerden, aquí, el artículo 59 que marca la ley, que las autoridades competentes llevarán a cabo acciones necesarias para propiciar condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia, en el que se fomente la convivencia armónica y desarrollo integral de los educandos, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes, donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. Y aquí nos remarcan erradicar el acoso escolar y fomentar la igualdad de género. Aquí esta pregunta está interesante porque ya me dice que el conflicto fue grave y fue tan grave que suspendieron temporalmente, pero no aplicaron el enfoque de protección y restitución de derechos. Con el solo suspender, aunque hayas hecho tu registro administrativo y lo suspendiste de manera temporal, estás violentando lo que marca el apartado que les acabo de leer. Aquí está en el 59. Aquí. Sí queda clara esta importancia. Aunque mi reglamento diga, si en mi reglamento yo pongo que el niño se suspende y todo, estoy mal. Mi reglamento no está por encima de esta legislación. Que digan que los padres de familia me respaldan, los padres de familia no tienen esa carga jurídica para quitarte el golpe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pensar la respuesta como si fuera el interés superior de la niñez, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál es la respuesta correcta? Un conflicto grave entre estudiantes es resuelto con suspensión temporal. ¿Qué elemento faltó para cumplir el enfoque de protección y la restitución de derechos? ¿Sí? El registro administrativo es para nosotros, pero no está por encima de lo que nos marca el artículo 9 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Aquí se los dejé marcado en el. Le voy a dar zoom para tenerlo a la mano. Ahora, continuamos con la siguiente pregunta. Un director decide no inscribir a un alumno por falta de cupo, aunque no ha agotado las alternativas institucionales. Esta decisión, correcto, vulnera el derecho a la educación. Pero aquí para reflexionar de ustedes, maestros, si ustedes buscan la promoción a director,
o por niveles. ¿Cuáles son las alternativas institucionales antes de que un director diga no hay cupo? Bueno, yo tengo que levantar, que en esta época estamos levantando preinscripciones, se cierra el 13 de febrero y las preinscripciones son cada febrero. ¿Qué tengo que hacer como director si mi escuela es muy demandada? Ah, yo empiezo mis prescripciones, hago mis grupos, tengo mi cupo lleno. Entonces, aquí aplico el protocolo, aquí entran las alternativas institucionales, aviso a supervisión. Supervisión, tengo 60 alumnos prescritos para dividirlos en dos grupos, A y B, pero estoy recibiendo más, tengo más solicitudes. Chécame con control escolar, ¿qué hago? Supervisión habla control escolar programa, checa tus 2 o 3 años a futuro de la matrícula que están, de las escuelas que te alimentan de cuarto, quinto y sexto y te dice, recíbelos porque te autorizo la creación de un grupo. Y si control escolar te dice, ya no los recibas porque tu matrícula proyectada no va a ser suficiente para que abramos grupos, hasta ahí se cierra. Ya no hay cupo, ¿sí? Pero para hacer eso debemos de tener el respaldo de... A ver, maestra, dice, hablar de suspender no interrumpe ningún marco normativo. ¿En qué se refiere? Me imagino que es la La- pregunta anterior. Así es la pregunta anterior. Eh, pues antes de cumplir con la parte administrativa, tenemos que dar el enfoque de protección y restitución. Comentaba de que para poder suspender, primero debemos eh, cumplir con estos dos en parámetros. Pero que pues, yo me quedé con la idea de que lo que son las suspensiones no están permitidas. No, sí es posible suspender. ¿Bajo qué circunstancias? Es que eso lo vamos a ver más adelante. Ah, ok. Está en los protocolos de la plática que nos dieron en la ESGA. Cuando el niño presenta mal comportamiento, que ya le hiciste un expediente, que ya hablaste con sus tutores y el comportamiento pone en riesgo la integridad de los educandos o de algún adulto del plantel, se le invita a Ujú. que se inscriban a otra escuela. Eso nos lo dieron en un CETE cuando nos juntaron en el DIF. Así Son los es. protocolos de CISEAM y los ESPINA. Ajá, sí, es correcto. Sí, porque yo al menos aquí en esta pregunta me confundí. Yo puse precisamente lo que es el registro administrativo, porque siempre se nos ha dicho que debemos de tener una constancia física o escrita para protegernos de cualquier situación. Entonces, cuando mencionó lo de suspensión, pues sí me quedé así como que se puede, no se puede, pero es cierto Sí se lo que puede. menciona, sí se puede y nos los dieron en el curso taller que usted menciona. Y aquí habla de una suspensión temporal. Entonces, si más adelante vamos Sí. a revisar cuáles son esos marcos en los que nos permite llevar a cabo una suspensión temporal sin caer en una falta, pues entonces sí estoy, no soy tan perdida. Gracias. Aquí ese apartado entra en resolución de conflictos en los centros escolares, pero el protocolo que nos dieron fue a nivel del estado de Veracruz, donde se aplica la ley 308 o 311 sobre el acoso escolar. Entonces, está fuera de la bibliografía, pero está contemplada dentro de la legislación. La figura de expulsión es válida si se hace. Ahora, ¿por qué en el formulario esta no es una respuesta correcta? Porque el registro administrativo es un paso.
Es un requisito que tú tienes que tener como maestro antes de detectar una suspensión, ¿sí? Pero aquí la pregunta fue, ¿qué elemento falta para cumplir con la normatividad que exige la ley? Y recuerden que la ley, en este caso, se centra en la protección de derechos ante todo, ¿sí? Esos protocolos, si tenemos tiempo en otra sesión, los vamos a retomar, pero no están dentro de la bibliografía, son los protocolos estatales, pero va a servir por el estudio de casos. Bueno, aquí en la séptima ya les platiqué lo que tenemos que hacer para decir no hay cupo. Entonces, si no los inscribimos, jamás porque yo digo que no hay cupo sin tener ese respaldo con control escolar, ya valió. Vulneramos el derecho a la educación. Por eso hay muchas escuelas que de manera tajante dicen con una cartulina ahorita en las prescripciones, no hay cupo, porque ya avisaron, ya están trabajando sobre su límite máximo y no les van a autorizar crear nuevos grupos. ¿Sí? Ah, esta está buena aquí. Estamos diferidos. Aquí. Un docente observa burlas constantes hacia un alumno, pero considera que son cosas de niños. Regresamos al artículo 59. Erradicación del acoso o violencia escolar en todas sus manifestaciones. Dentro de la ley no contempla la resiliencia. Maneja el desarrollo integral del alumnado y ahorita vamos a ver qué características hay que cumplirlo. Pero ya fueron burlas constantes. Entonces, pensamos que son cosas de niños. Estamos haciendo que la violencia escolar sea normal. La estamos aceptando. No existe el término fomentar la resiliencia dentro de la norma, ¿sí? Entonces, es comprensible por experiencia docente. Desafortunadamente, como está normado dentro de un artículo, hay dos opciones. Pasa algo y tú conoces omisión de funciones. Pasa algo y no conoces omisión de funciones. Entonces, no podemos dar margen porque ese tipo de conductas entra ya en los términos de acoso. Y aquí le agregan, en todas sus manifestaciones, ¿sí? Entonces, por eso, ¿es neutral y evita conflictos? No. Estamos normalizando la violencia escolar. Ahora, aquí tenemos que aprender a analizar las preguntas. Estas preguntas son muy sencillas y son hasta de una línea. Y recuerden que el examen viene en promedio, son 90 preguntas y tenemos en promedio minuto y medio para leer y responder cada pregunta, para que nos dé tiempo. Por eso en los formularios al final les da una escala de tiempo. Ahora, continuamos. Ah, esta está buena. Una escuela decide no informar a las autoridades un caso de violencia para cuidar su imagen institucional. ¿Qué principio se vulnera directamente? Interés superior de las niñez. Siempre que hablamos de violencia o de no ejercer el derecho a la educación, afectamos el interés superior de las niñez. ¿Sí? Aunque sea una escuela particular, está sujeta a cumplir los lineamientos que le pidan. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Continuamos. Ante el bajo rendimiento general, un docente endurece sanciones disciplinarias. Desde la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, esta decisión es incorrecta porque
no considera el contexto del alumnado, ¿sí? Aquí para establecer sanciones disciplinarias ya tenemos que ser muy cuidadosos de no ser tan tajantes, porque estaríamos violentando derechos. Un alumno solicita participar en una decisión escolar que le afecta. La escuela lo excluye por ser menor. Se vulnera el derecho a la participación. Aunque sea de chocolate, como dicen por ahí, los tenemos que escuchar. Pero no darles, no perder de vista que por escucharlos no dejamos de ser autoridad. Y muchos piensan en que por escucharlos tenemos que darle pauta y no. Entonces, se vulnera el derecho a la participación. Un docente decide resolver un caso de acoso sin informar a los directivos. Esta acción es incorrecta porque si rebasa su autoridad, no lo hace con un registro institucional y revictimiza al alumno. Entonces, la respuesta es todas las anteriores. Aquí. Una autoridad educativa no capacita al personal en protocolos de violencia. Esto representa, bueno, aquí en este mismo artículo 9 habla de las sanciones, que si no cumples igualdad y no erradicas el acoso, espérate sanciones. Eso ya lo sabemos. Pero ¿en dónde queda? En el otro. Bueno, aquí. Una autoridad educativa tiene la obligación de capacitar. Entonces, las autoridades educativas, llámese autoridad educativa local, autoridad educativa federal, autoridad educativa municipal, tiene la obligación también de capacitar al personal. Está normado, ahorita lo vamos a ver en la Ley General de Educación, ¿sí? Entonces, omite una obligación legal porque está establecido en la ley que el Estado también está dentro de sus ámbitos de competencia capacitarte de manera oportuna en la prevención y tratamiento de alguna situación que se presente, ¿sí? Un docente decide no adaptar su planeación para no afectar al grupo. Desde el interés superior, esto vulnera derechos individuales. Aquí es correcto. Una escuela permite prácticas disciplinarias humillantes porque siempre se ha hecho, vulnera la dignidad. Un caso de violencia es detectado fuera del horario escolar, pero involucra estudiantes. Aunque esté fuera del horario escolar, recuerden que son 2 horas antes, 2 horas después o en el camino a la casa o cierto límite de metros. Activar los protocolos nos corresponde. Un alumno con rezago es excluido de actividades escolares. Y aquí, rezago y excluido, derecho a la igualdad y la no discriminación, son las palabras claves. Un director prioriza indicadores institucionales sobre bienestar del alumnado. Desde la ley general esto es incorrecto porque contraviene el interés superior de la niñez. Un docente no documenta un caso para evitar problemas, incumplimiento de obligaciones. Y aquí, en una decisión difícil, el directivo duda entre el reglamento e impacto del alumno, según la UCICAM y la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes. Mi reglamento pasa a segundo plano porque siempre la ley me lo dice. Tenemos que
resguardar el interés superior de la niñez. ¿Vale? No sé si hay algún comentario en esta sección. Este formulario fue de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ahorita vamos a entrar y esta clase, en esta clase vamos a analizar la Ley General de Educación, pero no toda. Nos vamos a enfocar en estos artículos del 5 al 9, del 11 al 16 y 130 al 132. ¿Por qué estos artículos? Ahorita van a ver. Bien. Aquí, de todos los artículos que dice la bibliografía, del 5 al 9, del 11 al 16 y del 130 al 132, los compilé de una manera más visual, por categorías. Del artículo 5 al 7 vamos a ver del ejercicio del derecho a la educación. Del artículo 8 al 10, de la equidad y excelencia educativa. Del artículo 11 al 14, lo de la nueva escuela mexicana. Quiero que se queden con estas diferencias: fines de la educación y criterios de la educación. Los vamos a ver y lo puse separado, artículo 15 y 16. Pero vamos a comenzar para que no me gane el tiempo. Vamos a empezar del 1 al 21. Perdón, del 5, 6 y 7. Aquí está. Artículo 5. Y aquí viene en su primera nota. Pregunta de examen. Este artículo 5 define a la educación. Y ahorita van a ver por qué. Artículo 5. Toda persona tiene el derecho a la educación. Y ahí empieza la definición. Se los puse en verde. El cual es un medio para, y ahí describe, adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos. Y vuelve a describir capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuirá a su bienestar, a la transformación y mejoramiento de la sociedad. Este primer párrafo del artículo 5 define la educación. El examen lo pregunta de manera textual. ¿Cuál es la definición de educación? Un medio para, nosotros decimos un medio para aprender, un medio para desarrollar habilidades, pero aquí la definición es tan completa que la describe con 4 indicadores: para aprender, para adquirir. Aquí. Definición de educación: es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes para que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional, y como consecuencia de ello contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad. Pregunta de examen: definición de la educación, artículo 5, y es este primer párrafo. En el segundo párrafo del mismo artículo dice que esto también es un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando.
que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad. Y aquí, cuando estudiamos o cuando aprendemos, nosotros nos quedamos con esta definición. La educación es un medio para la adquisición de conocimientos significativos, pero nos quedamos con la definición corta. Entonces, la adquisición de conocimientos significativos es un complemento a la definición que se está estableciendo en el artículo quinto. Y la definición que le pone la canaliza en cuatro: adquirir, actualizar, completar y ampliar. ¿Qué? Conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes. ¿Para qué? Que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Y ya se destaca todo esto. Entonces, el artículo quinto, que es el primero que les marca la bibliografía, quiero que entiendan que lo pusieron ahí porque aquí les establece la definición de educación. El artículo quinto define educación. Vamos a ver qué nos dice el sexto. El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y en su caso, egreso oportuno. El Estado. Pero quiero abrir un ejemplo aquí. Muchas veces nos confundimos aquí. Acceso, tránsito, permanencia, avance académico y egreso oportuno. Y son cuatro conceptos diferentes, que eso viene en las normas de control escolar. No recuerdo si para promoción les piden que analicen las normas, pero creo que sí, nada más en horizontal. Entonces, voy a detenerme aquí y está en el mismo artículo quinto. El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, como acceso, tránsito, permanencia, avance académico y egreso oportuno en el sistema educativo nacional. ¿A través de qué lo va a hacer? Con las normas de control escolar. Y aquí les pongo un ejemplo. Aquí están los conceptos. Para que tengan mejor comprensión, vamos a poner un niño que entra a la primaria, a primer grado. Entonces, el acceso es cuando este niño ingresa a la primaria. No encuentro para rayar. Bueno, el acceso es cuando este niño entra a la primaria. Ya entró. ¿Dónde se da el tránsito? Ah, este niño por cuestiones familiares, aquí les puse el ejemplo para que ustedes lo tengan más clarificado. Y nos pasa mucho en las escuelas. Este niño migra al norte del país, a Chihuahua, a Tijuana, a Estados Unidos, a Tamaulipas, a cualquier parte de la franja fronteriza. Y sigue permaneciendo en el sistema educativo. Entonces, para garantizar el tránsito, ¿qué tenemos que hacer? Las normas de control escolar me dan ese apartado de qué tengo que hacer yo, escuela, que ese niño me abandona, se va. Y la escuela que lo recibe. Entonces, por eso la ley aquí dice, el Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso y tránsito. Entonces, ¿cuál es el tránsito? Que el niño, independientemente de donde esté, pueda acceder al sistema educativo nacional, que se pueda mover de un estado a otro. ¿Sí? Eso es el tránsito, de la movilidad, que se muevan. La permanencia, ese niño ya llegó a una escuela nueva, ya se asentó ahí y no se da de baja, ahí continúa estudiando.
¿sí? El avance académico, ya este niño, una vez que se establece, y ojo aquí, porque aquí confundimos avance académico con pasar los grados, con acreditación. El avance académico es cuando este niño sube su promedio, que no queda rezagado, no baja su promedio conforme transita en el nivel educativo. ¿Qué quiere decir? Ah, este niño en primero de primaria llegó, pero por cuestiones familiares está en el norte. En lo que se adapta, este niño ya va en segundo, en tercer año, pero no se ha dado de baja. Ya maduró en ese aspecto de que ya está fijo en una escuela. Ah, pero ese niño tiene que subir promedio. Y si no sube promedio, ahí están todas las acciones de seguimiento que nos mandan como programas de NICAE y el seguimiento que nos piden para que este niño suba de nivel. Que conforme transite entre grados del sistema educativo, vaya también subiendo su promedio. ¿Sí? Y como este niño transita entre el nivel educativo, llega al término egreso oportuno. Ah, que termine sexto grado, que no tenga deudas de materia, que salga e ingrese a la secundaria y se vuelve a repetir el ciclo. Acceso, entra, el niño entra a primer grado de secundaria. Tránsito, si ese niño se quiere ir y todo, es bienvenido. Permanencia y así. Pero también les voy a mandar este ejemplo ahorita que terminemos para que lo tengan. Pero ¿por qué me detuve aquí? Porque son conceptos diferentes. La ley, y esto nos saca como dos o tres preguntas del examen que nos dicen, ¿cuál es la característica del sistema educativo que permite las mismas oportunidades de aprendizaje? Y se refiere a que el niño no deserta o no se da de baja de la escuela. Ah, permanencia, ¿sí? ¿Cuál es la característica del sistema educativo que ofrece las mismas oportunidades de aprendizaje, que establece que el niño puede inscribirse en cualquier institución educativa? Ah, tránsito, ¿sí? Entonces, pero todo eso se hace mediante las normas de control escolar, por eso se los puse aquí. Y aquí está otra vez. El mismo artículo quinto, después de que me define la educación, me da sus características, me está diciendo que dentro de todo el estado, dentro de todo México, tiene derecho a estas 6 situaciones. Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de intangibilidad de la dignidad humana. Y aquí viene otro punto. Ese es el artículo quinto. Vean la importancia. ¿Qué nos da el artículo quinto? Definición de educación, dos características de la educación, intervienen las normas de control escolar y nos da de manera puntual 6 características: acceso, tránsito, permanencia, avance académico y egreso oportuno. Eso ustedes los deben de manejar bien esos conceptos. Y vean, son 5 contenidos nuevos solamente de un artículo. Por eso me gusta desmenuzar así, porque después entre todos se nos pasa. Artículo sexto. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Aquí les puse una nota, educación migrante. ¿Por qué? Porque los migrantes, aunque vengan de tránsito, para no vulnerar su derecho a la educación bajo el principio de la dignidad humana, con el solo hecho de que un alumno migrante o su tutor exprese llegar, aunque no traiga papeles, aunque no traiga documentos, yo tengo que reportar el caso a control escolar y me van a autorizar su inscripción. Pero ¿qué pasa? Los migrantes tienen más derechos que nosotros los nacionales aquí, porque si yo quiero inscribirme en una escuela y no tengo un documento, me dejan fuera.
Y si estoy en una escuela con mucha demanda, no hay cupo. Pero con un migrante tenemos que abrir esas oportunidades. Ahorita lo vamos a ver por qué. Acuérdense de este artículo sexto. Le marqué aquí educación migrante. Y dice también, es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años asistan a la escuela para recibir educación obligatoria en los términos que establezca la ley. Y aquí, por si no nos quedaba claro, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción décima del artículo tercero. ¿Qué dice la fracción décima del artículo tercero? Para no abrir el archivo se los explico. Recuerden que en la grabación anterior, en la primera grabación, cuando hablamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y voy a tener que abrir el archivo. Aquí está. Bien. La obligatoriedad de la educación superior, aquí nos están diciendo, y el mismo artículo tercero nos decía, que tanto educación inicial, que incluye inicial, preescolar, primaria, secundaria, es educación básica, bachillerato, educación media superior, y tanto la educación básica como la media superior son obligatorias. La fracción 10 del artículo tercero dice que la obligatoriedad de la educación superior solo corresponde al Estado, que deberán establecer políticas para fomentar inclusión y permanencia y también proporcionar los medios de acceso. ¿Qué dice la ley o cómo se interpreta? La educación superior que corresponde a los niveles licenciaturas no es obligatorio cursarla para los ciudadanos, solo es obligatorio básica y media superior. ¿Para qué sí es obligatorio? Aunque no es obligatorio para los ciudadanos, el Estado sí está obligado a brindar esas opciones. Por eso dice, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, creando políticas para que se fomente inclusión, permanencia y continuidad. No es obligatorio para nosotros cursarla, pero para el Estado sí ofrecer ese servicio. Eso nos lo dice el artículo sexto. Y aquí, ya que estamos en el artículo tercero, en la primera sesión vimos que la educación tiene 6 características. Aquí lo marco. Cuando estudiábamos, eran 3 características de la educación: obligatoria, laica y gratuita. ¿Sí? Pero en el 2019, con el humanismo mexicano que implementa Nueva Escuela Mexicana, le agregaron 6 características. Le agregaron 3 más, queden 6. Entonces, pregunta de examen, características de la educación son 6. Obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿Y por qué siempre sí al final abrí el documento de la Constitución Política? Porque quiero que vean esto. La Constitución Política en su artículo tercero me está diciendo que la educación tiene 6 características, pero no me está diciendo qué indicadores van a tener. Nada más me está diciendo que es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Pero ¿qué me da el artículo séptimo? Aquí ya me las especifica. La importancia del artículo séptimo
es que especifica de manera puntual las características del artículo tercero. Corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, además de obligatoria, será. Entonces, ¿por qué es importante y por qué se lo desglosé así en el mapa mental? Vean cómo vamos. Artículo quinto define la educación. Me da dos indicadores. ¿Sí? Artículo sexto, ¿qué me dio? Ah, la obligatoriedad de la educación. Pero también me recuerda que la básica es obligatoria y la media superior también. Pero la que no es obligatoria para los ciudadanos es educación superior y solamente es obligatoria educación superior para el Estado ofertar esas oportunidades. ¿Sí? Entonces, el artículo séptimo, ¿cuál es la importancia? Me da de manera puntual las características de la educación. El artículo tercero solo me dijo que la educación era universal, pero el artículo séptimo de la Ley General de Educación ya me da los dos indicadores. Ah, es universal porque al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas, extiende su beneficio para todos los habitantes y tendrá énfasis en el estudio de la realidad, las culturas y las culturas nacionales, ¿sí? Y me dice, también la educación es inclusiva, pero las características de inclusiva son cuatro, perdón, que atiende las circunstancias, necesidades y estilos de aprendizaje de los educandos, elimina las barreras de aprendizaje y aquí entran las famosas VAR y todos los protocolos de educación inclusiva que debemos manejar. Proveer de los recursos técnicos, pedagógicos y materiales. Y aquí, inclusiva, porque obliga al Estado un nivel de educación especial disponible para todos los tipos, niveles y modalidades. ¿Qué significa? Para primaria voy a tener un centro de atención múltiple. Para primaria, si tengo alumnos especiales, voy a contar con una USAER, con un CAM. Para secundaria también. Entonces, aunque no es aquí quiero que lo interpreten como la ley dice que debe haber, y los hay, porque conocemos un CAM, conocemos una USAER, conocemos un CENDI, pero no dice si sea suficiente. Establecerá la educación especial disponible para tipos, niveles y modalidades. Lo está cumpliendo, ¿sí? Pero no de manera suficiente. Entonces, característica de pública. ¿A qué voy? Que lo que me dice aquí, aparte de aprenderme este concepto de las 6 características del artículo tercero, tenemos que manejar esto. Ah, la educación universal son 2 características. La educación inclusiva son 4 características. ¿Por qué lo pongo de manera puntual? Porque el examen les va a preguntar, ¿de cuál de las siguientes situaciones representa una condición de inclusividad en la educación? Pero me pone esto. Tendrá énfasis especial en el estudio de la realidad y las culturas nacionales. Pero al decirme estudio de la realidad y culturas, mi mente en el examen, es inclusiva. Y no, vean que esta característica permanece a universalidad, no a la inclusión. Entonces, ¿qué les recomiendo? Tomen nota exactamente puntual de este artículo, del artículo séptimo y casi apréndanselo de memoria. Las 4 de las características de la universal, las 2, de la inclusiva, las 4, de la pública, las 2. Ahora, ¿por qué pública? Porque responde al interés social y las finalidades. ¿Y por qué pública? Que aunque yo gobierno le dé una autorización mediante una clave, mediante un REVOI a un particular, ese particular está obligado a cumplir con las normas que yo establezco en mi sistema educativo nacional.
que no por ser particular va a hacer lo que él quiera. Por eso entra dentro de público. ¿Sí? Gratuita, y aquí viene algo interesante. Son tres características. Gratuita. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio. Eso lo sabemos. Gratuita. No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes al pago de alguna contraprestación, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato de los educandos. Ah, me está diciendo que yo no puedo cobrar, pero no puedo cobrar la inscripción. Y la misma ley, dentro del término de gratuidad aquí, maneja la creación o la reconoce como una acción válida las donaciones o aportaciones voluntarias. Las famosas inscripciones que cobramos cada inicio de ciclo escolar, debemos llamarlas aportaciones voluntarias. La misma ley lo está estableciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer su regulación. Entonces, nosotros los maestros damos pauta a que en la escuela existan aportaciones voluntarias, lo que conocemos como inscripción, pero no existe la palabra inscripción dentro de la gratuidad. Los debemos de manejar como aportaciones voluntarias y dentro de su regulación ya vienen todos los protocolos de crear comité de APF, nombrar presidenta, secretaria, tesorero y todo lo que sí, para que sea legal, para que no me denuncien por cobrar como director, como maestro, ¿sí? Vean, muchos pensamos que gratuita no debemos de cobrar, pero la misma normativa te lo considera en la ley. Puedes cobrar donaciones o aportaciones voluntarias, pero regúlalas, aplícalas, que sean transparentes y vigílalas. ¿Sí? Otro término, laico, ajeno a cualquier doctrina religiosa. Aquí tenemos laico, gratuito, público, inclusiva y universal. Y obligatoria es lo que marca el artículo sexto. ¿Ya ven cómo se estructura? Obligatoria, es obligatoria básica y media superior para los ciudadanos. Para el Estado, lo que es obligatorio en educación superior es brindar la cobertura y los planteles, pero para mí ciudadano no es obligatorio entrar. Eso es. Vean todo lo que se desprende de estos tres artículos. Así nada más. Artículo quinto, la definición de educación, sus dos indicadores. Artículo sexto, me remarca la obligatoriedad de la educación. Y el artículo séptimo me da todas las características de la educación que me daba el artículo tercero, pero ya desarrollado. El artículo tercero además me mencionó que eran seis. Perdón, el artículo tercero de la Constitución Política. Pero en la Ley General de Educación, su artículo séptimo ya me lo desglosa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario o continuamos? Bien, continuamos. Vamos a entrar en esto. Esto fue del ejercicio del derecho de la educación. Viene de la equidad y la excelencia educativa. Aquí, para clarificar este concepto, nosotros los maestros no podemos dar equidad ni excelencia. No está dentro de nuestros ámbitos de dominio estos conceptos. Estos dos términos, equidad y excelencia, solo corresponden al Estado. Nosotros los maestros no. Ahora, antes de entrar en materia, aquí le guardo una imagen que fue muy famosa. La igualdad es darle el mismo trato a todos.
Y la equidad es darle mayor apoyo a quien más lo necesita. Y a quien no lo necesita, dejarlo como está. Entonces, el concepto de equidad es favorecer a los que más ocupan. Me regreso acá. Aquí. Y aquí. Por eso les decía, nosotros como docentes, hablando de este apartado de equidad y excelencia, no nos corresponde. Nosotros no. ¿A quién le corresponde? Al Estado. Está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. Y aquí maneja todas las características que el Estado considera para que exista equidad en el artículo 8. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, y aquí está la tablita, de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrenten situaciones de vulnerabilidad por cualquier circunstancia que puedan ser de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico, nacional, situación migratoria o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. ¿Qué significa esto? Me regreso a la tablita y una definición muy corta. Pues equidad es darle más apoyo a quienes más lo necesitan, ¿sí? Porque aquí está toda la definición, ¿sí? Ahora, les repito, nosotros como maestros no estamos obligados en estos dos conceptos de equidad y excelencia. Es facultad exclusiva del Estado. Ahora, me voy al artículo 9. Las autoridades educativas en el ámbito de competencias, para que exista equidad y excelencia debe de haber, y aquí vienen dos conceptos que les quiero clarificar. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectivas de género para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos. Aquí. Les pregunto, ¿es lo mismo beca que apoyo económico? Y aquí le puse un versus, beca contra apoyos económicos. ¿Es lo mismo? No. Las becas las cobran los alumnos. Las becas las cobran los tutores. Las becas las cobran las familias. Las becas las cobran los adultos mayores. Las becas están destinadas a las personas y los apoyos económicos están destinados a las instituciones. Nosotros los conocemos como la escuela es nuestra, antes era educación de excelencia. Todo programa gubernamental que reciba una escuela es un apoyo económico, no una beca. La beca la reciben las personas físicas, los alumnos, los papás de los alumnos, los abuelos de los alumnos, los familiares de los alumnos. Y los apoyos económicos, las instituciones. ¿Sí? Hice esta pausa para que quede clarificado el concepto. Ahora, para que exista excelencia debe de haber becas y apoyos económicos. Coordinar programas de acceso gratuito a eventos culturales. Y aquí lo especifica. Para educandos en vulnerabilidad social. Recuerden cuando se habla de equidad, es para compensar a alguien que está vulnerable.
¿sí? Porque después confundimos equidad con otras características. Pero equidad está relacionado con vulnerabilidad. ¿Cuáles vulnerabilidades? Cualquiera de las que te mencionan aquí, en el artículo octavo, ¿sí? Ah, para que haya excelencia, conforme a las disposiciones, las autoridades educativas de media superior y superior pueden participar en programas de intercambio académico en el país o en el extranjero. Habla que existe la oportunidad. Desafortunadamente en nuestras escuelas, en nuestros contextos, esto está muy limitado. Por lo regular, esto se da en escuelas que manejen muchísimo presupuesto o hasta particulares. Convenios para que las instituciones que presten servicios de estancia infantil se incorporen para que no interrumpan o abandonen sus estudios. Todas estas características son 13, me parece, sí. Todas estas 13 características son para que exista la equidad y la excelencia. Y todo está dentro de facultades de el Estado, no de nosotros, ¿sí? Entonces, dar opciones educativas de televisión, de educación abierta, utilizando plataformas digitales, tecnología de información. Celebrar convenios con instituciones para que se mejoren las énfasis de carácter alimentario. Todas las comunidades existe una tienda de Iconsa, la famosa, la que antes era Conasupo, ahorita no sé cómo le llamen, pero esta va enfocada aquí. Aquí esto no sé si exista, no lo sé. Fomentar programas de incentivo dirigidas a las maestras y maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad social para fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar. Yo entiendo este párrafo que los que estén en zonas muy marginadas tendrían ciertos incentivos para que se queden. ¿Cuáles son? No lo sé, pero la ley los contempla. Otro, y aquí vean cómo la misma ley lo redacta de manera, lo digo, pero no me comprometo, pero existe y cubro. Establecer de forma gradual y progresiva, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas con horarios de tiempo completo en básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas. Dice de forma gradual y progresiva y de acuerdo al presupuesto. ¿Por qué? En una escuela de 5 docentes, de una plantilla de 5, aumentar 2 horas el trabajo, que en secundaria entramos a 8 y salgamos a las 14, implica 2 horas diarias quincenal. Pero 2 horas diarias por persona, que a la quincena serían 10 horas extra. Eso implicaría de manera automática pagarnos más esas 10 horas, ¿sí? Por eso aquí dicen gradual, progresiva y con suficiente presupuesto, porque para una escuela de 5 ya es un dineral. Entonces, para implementarlo a gran escala, pues no. Y aquí viene otra. Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando se carezcan de documentos académicos o de identidad. Ahí es donde entran las normas de control escolar y todo lo que hacen. Adoptar medidas, y aquí viene la educación migrante. Adoptar medidas para que con independencia de su nacionalidad, condición migratoria, los niños ejerzan y gocen los derechos de los mismos que cuentan los que están en la nación, implementando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el sistema educativo nacional. Vean, que los niños migrantes
se incorporen al sistema educativo y nosotros estamos obligados a facilitarlo. Pero también los que ya vivían fuera del país, que ya vivían en el extranjero y fueron repatriados, también tenemos que garantizar esa incorporación y permanencia, ¿sí? Y el 12º, que va a haber libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o digitales. Y el 13º, fomentar programas que coayuden a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. Si se dan cuenta, estas 13 características son las que se enmarcan para que el Estado brinde servicio educativo con equidad y excelencia. Por eso les decía antes de iniciar este apartado, quien está obligado a prestar el servicio educativo con equidad y excelencia es el Estado, no nosotros. ¿Sí? Bueno, aquí cerramos esta sección de artículo 8º, 9º y 10º, que habla exclusivamente de la equidad y excelencia. ¿Qué desprendemos de aquí? El artículo 8º dice que es facultad del Estado. El artículo 9 me da todos los indicadores. No es el 10º el que me da todos los indicadores. Es el 9. Y el 10º, celebrar convenios para coordinar las actividades que se refieren en el capítulo. Viene un nuevo concepto aquí, la función de la nueva escuela mexicana, y son 4 artículos. La importancia también de estos 4 artículos que definen lo que es la nueva escuela mexicana. Hoy en el artículo 11. Y aquí está de manera puntual. Definición de nueva escuela mexicana. Aquí puse una nota. Artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, y aquí viene todo lo que es la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de los aprendizajes de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Esta palabra, el máximo logro de aprendizajes en niñas, niños y adolescentes y jóvenes, es el interés superior de la niñez, recuerden. Y tendrá como objetivo el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y la comunidad. Artículo 11 define nueva escuela mexicana. Artículo 12, desarrollo humano integral, y me da sus características. El plan y programa de estudios de la nueva escuela mexicana está basado al 100% de la filosofía de Paulo Freire, que por si nos quedaba duda, nos mandaron todos los libros de Paulo Freire a la escuela. Nos han puesto a leer Pedagogía del Oprimido, todo, todo, todo. ¿Por qué? El plan y programa de estudios de aprendizajes claves, que fue el plan y programa insignia del gobierno de Enrique Peña Nieto, manejaba las competencias como el eje transversal para recibir educación. Y la educación por competencias se basaba en la política de que el niño tiene que ser competente, desarrollar sus habilidades y todo. Pero también decía
que teníamos que leer en toda la bibliografía a Philippe Pernaut, 10 nuevas competencias para enseñar. Con el nuevo cambio de gobierno, desde que entra el presidente López Obrador, dijo, vamos a borrar que no quede ningún punto ni una coma de la reforma educativa. Y ¡pum! Ahí se fueron las competencias. Pero como no tenían en qué basarse, vamos a copiar a Brasil, vamos a retomar las epistemologías del sur para hacer nuestro plan y programa de estudio. ¿Quién es el máximo exponente de las epistemologías del sur? Paulo Freire, con su política educativa del humanismo. Y dentro del humanismo se desprende el desarrollo humano integral. Entonces, artículo 11 define la nueva escuela mexicana. Así, tajante. Para cuando impriman su mapa mental, ahí lo pongan. Artículo 11 define la NEM. ¿Qué es la NEM? El plan y programa de estudios que busca equidad, excelencia, mejora continua. Pero aquí analicen estas palabras. Aquí tendrá como objetivos el desarrollo humano integral. Aquí en el artículo 12 me da todos los puntos, son 5 del desarrollo humano integral. ¿Pero qué entienden? Reorientar el sistema educativo nacional, quitar el aprendizaje por competencias del modelo neoliberal que tanto criticaban, meter este plan y programa de estudio socialista, poner una filosofía que destruyó a Brasil en poco tiempo y decir que la nueva escuela mexicana es esto. No es malo, pero sí a como se ha dado el aterrizaje de este plan de estudios, sí queda mucho. Pero entonces aquí, reorientar el sistema educativo nacional se refiere a quitar ese sistema de aprendizaje por competencias y poner humanismo. ¿Sí? Desarrollo humano integral, artículo 12. Contribuye a la formación del pensamiento crítico. Igual, estas características son de pregunta de examen de cajón. Características del desarrollo humano integral. Porque después las confunden con un indicador. O porque después nos los revuelven con un fin de la educación y ahí ya no sé qué hacer. ¿Sí? Entonces, el desarrollo humano integral, que el alumno tenga un pensamiento crítico, que lo lleve a la transformación, el crecimiento solidario de la sociedad, que se enfatice el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. Trabajo por proyecto de sus 4 metodologías sociocríticas de la NEM. Aquí me lo está poniendo. ¿Sí? Propicia un diálogo continuo entre las humanidades, arte, ciencia y tecnología y factores del bienestar. La famosa frase de estos 2 últimos sexenios. Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción a través del fomento de la honestidad y la integridad. Combatir las causas de discriminación y violencia en diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra niñas y mujeres. Y todas las relaciones que se establezcan como sociales, económicas y culturales basadas en los derechos humanos. Son 5 características que establece el artículo 12 para el desarrollo humano integral. ¿Sí? Ahora, se fomentará en las personas una educación basada en la identidad, en la responsabilidad ciudadana, en la participación activa en la transformación de la sociedad, respeto y cuidado del medio ambiente y ya. Y para cerrar el artículo 14, para cumplir esto, la Secretaría promoverá un acuerdo educativo nacional que convierta la escuela en un centro de aprendizaje comunitario. Acuérdense que estamos hablando de socialismo, lo que nos marcaba aquí.
Reorientar el sistema educativo nacional. Ah, la escuela como un centro de aprendizaje comunitario. Los sujetos, los niños, niñas y adolescentes serán prioridad. La mentira que siempre nos han dicho en todos los setes, revalorizar a las maestras y los maestros. Los únicos que han revalorizado ahorita son a los secretarios, a los intendentes, con un aumento de la nada en el año electoral antes de las elecciones. ¿Sí? Dimensionar los planes y programas de estudios partiendo del contexto local y regional. Lo que nos piden aquí de lectura de la realidad, del codiseño, aquí está. Y la inclusión, participación de los pueblos y las comunidades indígenas. Con esto cerramos el artículo 14. Aquí. Y aquí vamos a ver dos conceptos nuevos. Fines y criterios. ¿Qué es cada uno? Aquí se los puse en una nota. Los fines de la educación establecen metas generales, propósitos e intenciones a largo plazo sobre lo que se quiere lograr en el estudiante. Y pregunta clave, ¿para qué se educa? Y los criterios son los principios, características o indicadores que guían el proceso de enseñanza y la evaluación, que permiten medir o valorar si se está cumpliendo. Son dos diferentes. Fines de la educación responden a la pregunta ¿para qué se educa? Criterios de la educación son los indicadores. Entonces vamos a revisar el artículo 15 y aquí se los presento. De los fines de la educación, ¿para qué se educa? Se educa para contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos. Se educa para promover el respeto de la dignidad humana como valor fundamental. Se educa para inculcar el enfoque de los derechos humanos y de igualdad sustantiva. Se educa para fomentar el amor a la patria. Se educa para formar a los educandos la cultura de la paz. Se educa para propiciar acciones solidarias en el ámbito internacional. Se educa para promover la comprensión, el aprecio, conocimiento y enseñanza. Se educa para inculcar el respeto por la naturaleza. Se educa para fomentar la honestidad. Y por si se me pasó algo, le agrego el 10º. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país. Son 10 indicadores, perdón, son 10 fines. ¿Para qué se educa? Entonces, vamos a ver el 16. Criterios. Y aquí se los puse en una nota. ¿Con qué características e indicadores se educa? Será democrática, nacional, humanista, promoverá el respeto al interés de la sociedad, inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, será equitativa, será inclusiva, será intercultural, será integral, será de excelencia. Para que ustedes no confundan estos dos términos, les doy el tip. Fines de la educación, ¿para qué se educa? Pero va proyectado al individuo. Cuando hablen del fin de la educación es lo que se quiere desarrollar en el individuo a largo plazo. El individuo a la educación. Entonces cuando me ponga el examen es mañoso y nos pone, describe de la siguiente lista, describe un indicador de la educación. Será democrática, y me lo ponen de manera textual copiando esta ley.
Será democrática considerando, y lo confundo con un fin, ¿sí? El fin de la educación responde, ¿para qué educar? Y enfocado al individuo. Y los criterios, características de la educación o con qué indicadores se educa, ¿sí? No son características, utilicé mal el concepto. ¿Con qué indicadores se educa enfocado a la educación? Y son 10. Entonces, ¿por qué quiero que comprendan por qué hice esto así? Por secciones. Cada una me está dando por partes, desde el concepto de educación, las características, para que sea de inclusiva, equidad, excelencia, funciones de la NEM, la filosofía, el plan de estudio, fines y criterios. Así podríamos resumir la Ley General de Educación, nada más de estos artículos. Nos faltan dos y estos están sencillos. El artículo 128 al 130. El artículo 128 da los derechos de los padres de familia o tutores. Y el artículo 129, las obligaciones. Y ahorita vamos a ver. Artículo 128. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o tutela obtener una inscripción en una escuela pública, siempre y cuando cumplan los requisitos. Pero si es extranjero y no hay bronca, él puede entrar como quiera. Participar activamente en las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas o menores de 18 años. Colaborar con las autoridades escolares al menos una vez al mes para la superación de los educandos en el mejoramiento educativo. Tienen derecho a formar parte de las asociaciones de padres y madres de familia. Tienen derecho a opinar en la educación que impartan los particulares. Tienen derecho a conocer el nombre del personal docente y todas las personas adscritas a la escuela en donde van a estar sus hijos. Tienen derecho a conocer los criterios y resultados de la evaluación. Estas dos acciones son las que hacemos en las primeras semanas. Cuando los citamos, nos presentamos, les decimos cómo vamos a trabajar y lo hacemos porque está normado en el artículo 128. ¿Sí? Conocer los planes y programas de estudios. Aquí estamos. Vean. La ley le da derecho a los padres de familia o tutores conocer los planes y programas de estudios proporcionados por el plantel educativo, sobre los cuales podrán emitir su opinión, pero esta línea es muy delgada. Sépanla interpretar, porque si les dicen, padre de familia opina sobre el plan de estudios, me van a decir a mí, yo no creo un plan de estudio. Yo soy el instrumento por el que ese plan de estudio aterriza en la escuela. ¿A qué se refiere? Que deben conocerlos y emitir su opinión a la etapa de que cuando un plan de estudio se está formando, que participen en los foros de retroalimentación. Así cuando a nosotros nos ponían encuestas del plan de estudio, qué opinas y todo eso, lo pueden hacer. Si un padre de familia me llega a mí como director, les llega a ustedes como docentes y le diga, profe, que ese plan de estudio está mal, que no sé qué, tú no lo hiciste, maestro, ya te lo mandan. Entonces, padre de familia, su opinión es válida, pero durante el proceso en que ese plan se está incubando y con las autoridades encargadas del diseño, no conmigo.
porque aquí sacan varios estudios de casos de este tipo. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela. Esto es en caso de que tengamos algún programa federal que nos aterrice. Y conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos en la vida escolar. Esto es a grandes rasgos el artículo 128 de los derechos a los que tienen los tutores. Vamos a ver las obligaciones. Ah, están obligados a que sus hijos asistan a la escuela, a participar en el proceso, a colaborar con las instituciones educativas, a informarnos si esos niños presentan un cambio de conducta y actitud para que nosotros facilitemos y se apliquen los estudios correspondientes. Las canalizaciones que nosotros detectamos siempre han sido al revés, de que el maestro insiste para que se canalice, pero dentro de las obligaciones que marca la Ley General de Educación en este artículo, los padres de familia, si observan un cambio, están obligados a notificarlos, ¿sí? A acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares con la revisión del progreso, desempeño y conductas de sus hijos. Aquí me preguntaban ayer en ingreso a básica, profe, pero ¿cómo justificamos si los llamo y no van? Ah, maestro, hazte un oficio donde diga, según el artículo 129 de la de la Ley General de Educación, son obligaciones de quien ejerce la patria potestad y tutela, entre paréntesis usted, este punto 4, ¿sí? Amárrense de manera legal, porque al rato el padre dice, ah, no me llamaron, el profe no me habló, ¿sí? Y el último punto, el sexto, promover la participación de sus hijas. Y el último artículo de la Ley General de Educación que nos marcan como obligatorio, el 130. Ah, ya tienen derechos, tienen obligaciones y dentro de una obligación o un derecho es un derecho establecer sus asociaciones. Entonces, estas asociaciones los deben representar, deben de colaborar para mejorar el plantel, deben informar cualquier irregularidad, deben conocer las acciones educativas y de prevención, sensibilizar a la comunidad, apoyar actividades extraescolares, mejorar el plantel y todo eso. Esto entra en las asociaciones de padres de familia. El artículo 130 aquí les está dando el reconocimiento oficial de que están en su derecho de que se formen en asamblea. Pero esta figura jurídica de asociaciones de padres de familia tienen su marco normativo propio, tienen su reglamento, tienen su calendario, tienen sus fechas, tienen sus procesos para hacerlo, ¿sí? Y ya aquí ya no les toca a ustedes, esto fue para media superior, hablar de los CEPs. A ustedes se los dan en una bibliografía aparte, exclusiva para CEPs. Ah, no les habla para el CEPs. No. Bueno, entonces, no sé si alguna duda o algún comentario. Esto correspondería al análisis de la Ley General de Educación en todos sus artículos. Adelante, maestro. Sí, maestro, usted mencionó en el Tiene su artículo micrófono 120. apagado. No, 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 está encendido. ¿Me escucha? Micrófono Maestro. apagado o audio bajo porque no se escucha. Ok, ahí me escucha. ¿Me escucha?
Micrófono apagado. ¿Ahí me escucha? No, no se escucha. Ah, ¿ahí? No, pues no. No. O de otro dispositivo para... ¿Escucha? ¿Se escucha? No. Déjame Ahí ver. está activo micrófono. A ver si escuchamos. Ok, sí, ya estoy de otro dispositivo. Disculpe, usted mencionó en el artículo 128 de que algo que me llamó la atención, solamente No con los sale nada. estudiantes extranjeros. Mencionó usted los estudiantes extranjeros en cuanto a la inscripción, que ellos pueden tener acceso. No se escucha. Ok, gracias. No. O por chat escribe tú. O por otro equipo que tenga que te conectes.